a iniciar. A ver, voy a prender mi cámara. Me avisan si se me puede escuchar y ver correctamente. Todo bien, Jimé. Continúa. Ok, entonces vamos a iniciar. Ya, el día de hoy vamos a ver acerca del tema de cabeza y cuello. Bueno, lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre la inspección general, sobre la exploración física de la cabeza, la parte de los ojos, la nariz, oídos, boca y finalmente vamos a ir al cuello. Entonces vamos a iniciar. Ok, todo iniciar, bueno, recordemos las partes del examen físico, que son la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión. Entonces, todo nuevamente va a iniciar con la parte de la inspección. Y precisamente en este segmento, que es toda la cabeza y todo el cuello, tanto la inspección como la palpación van a ser los más importantes. La percusión y la auscultación realmente están, pues, no son muy utilizados, son más utilizados en otros sistemas. Pueden haber algunos datos que nos puedan ayudar a pues orientarnos a ciertas enfermedades, como vamos a ver, pero sí para recordar que principalmente vamos a ver todo lo que es la inspección. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre pautas generales a tener en cuenta eh, al momento de realizar nuestro examen físico. Pero para eso primero vamos a hacer nuestro caso clínico, el cual vamos a responder al final de todo esto, ¿no? Bueno, el caso clínico dice así: mujer de 42 años va a acudir a consulta por fatiga progresiva hace 3 meses, asociada a episodios ocasionales de mareo al levantarse, niega fiebre, pérdida de peso o dolor. Al examen físico vamos a observar palidez en escleras y mucosas orales con lengua de papilada lisa y brillante. No hay adenomegalias en el cuello, la tiroides no es palpable y la piel se encuentra sin lesiones evidentes. Entonces, bueno, acá tenemos nuestra imagen ilustrativa y lo que vamos a discutir al final es, eh, bueno, qué alteraciones funcionales podrían asociarse a la lengua de papilada que observamos aquí, observada en la paciente, y cuál es el valor semiológico de la palidez en escleras y mucosas y cómo esta podría correlacionarse con la clínica. Ahora sí, vamos a iniciar hablando de la inspección, como había mencionado. ¿Cuáles serían las pautas generales a tener en cuenta? Vamos a tener dos tipos: las pautas generales para nosotros como examinadores y las pautas para nuestro paciente. Entonces, para al momento de preparar al paciente debemos asegurarnos de que esté sentado o echado de manera cómoda, que haya una adecuada iluminación y pues principalmente que tengamos la área de evaluar, que va a ser la cabeza y cuello, que estén descubiertos. De esta manera podemos evitar omitir algún dato importante. Y luego vamos a tener la parte de la preparación del examinador. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero y más importante, tener nuestra higiene de manos adecuada. Recordar de que tenemos 5 momentos para hacer la higiene de manos y uno de ellos y uno de los más importantes es antes de realizar cualquier contacto con el paciente. Luego tenemos que tener todo nuestro instrumental a mano. Ahora, el instrumental que se utiliza en la parte de cabeza y cuello principalmente va a ser una linterna, va a ser guantes y va a ser baja lengua. Podemos utilizar algunos otros elementos, sí, por ejemplo el otoscopio o el oftalmoscopio, pero eso ya es para un examen más exhaustivo, ¿no? Estos son los principales que debemos tener a mano. Y bueno, y como tercera pauta es observar la expresión facial y el lenguaje corporal de nuestro paciente. Recordar, seguramente como les han dicho antes, que ante todo debemos asegurarnos de que nuestro paciente esté cómodo y que esté informado de toda acción que vayamos a realizar. Antes de realizar cualquier procedimiento, cualquier maniobra, debemos avisarle pues lo que vamos a hacer y también estar atentos a la parte no verbal del paciente, ¿no? Observar cualquier signo de incomodidad y también observar cualquier signo de dolor, ya que aparte de orientarnos a la parte de tener más confianza con el paciente, algunas señales de dolor tal vez el paciente no las vocalice, pero nosotros la podemos observar y de esta manera orientarnos más a alguna enfermedad. Entonces, aquí vamos a tener pues a nuestro paciente y en la parte de inspección, más o menos de manera general, porque ya lo vamos a ampliar un poco más, qué es lo que vamos a ver, ¿no? Primero vamos a observar la simetría. Acá tenemos una imagen, ¿no? De una paciente con el rostro asimétrico y luego simétrico. Y bueno, recordar que esto es muy importante y lo que tenemos que buscar aquí, bueno, primero, aparte de investigar tal vez alguna posible causa subyacente, es averiguar si es que esta simetría es congénita o es adquirida.
ya que a veces podemos pensar de que hay alguna patología subyacente, pero en realidad puede ser de manera congénita y digamos que no supone ningún problema. Pero en caso de que no sea así, vamos a pensar en algunas otras patologías, ¿cómo podría ser la parálisis? Por ejemplo, la parálisis de Bell, que es la más común, podríamos pensar de que hay algún tumor, o bueno, nuestra tercera opción ya sería lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Que es ya parte de algo congénito que nos supone mayor problema. Aparte de eso, tenemos que observar en toda nuestra evaluación la presencia de si hay lesiones o si hay masas. Y de igual manera, si estas aparentan ser de inicio reciente o si por el contrario, pues pueden ser, por ejemplo, cicatrices. En caso de las masas, bueno, tal vez pueden haber algunas grandes que se van a observar a simple vista, pero en caso de que no las hayan, también vamos a hallar unas masas más pequeñas en la parte de la palpación. También debemos observar la coloración de la piel. Ya hemos, bueno, seguro ya han tenido la clase de piel, acá también vamos a mencionar brevemente. Y finalmente vamos a observar un poco la forma de la cabeza. Ahora, bueno, en la forma de la cabeza también tenemos que observar el tamaño, ¿no? Entonces hablaríamos de una microcefalia cuando la cabeza es más pequeña de lo normal, una macrocefalia cuando la cabeza es más grande. Por ejemplo, y acá vamos a hablar de algunas patologías que nos orientamos. Si tenemos la cabeza más grande, la macrocefalia, podríamos pensar, por ejemplo, en un niño que se trata pues de hidrocefalia o de algún tumor. Y si es microcefalia, también podríamos hablar de algún síndrome genético o alguna infección congénita, como la que es, bueno, se llama TORCH. Y también aparte de ver el tamaño, si es grande, si es pequeño, tenemos que ver la forma de la cabeza. Especialmente todo esto en lactantes recién nacidos, ¿no? Vemos la imagen lo normal y vemos pues algunas variaciones, ¿no? Que puede ser plagiocéfala, braquicéfala o dolicocéfala. Ahora, precisamente si tenemos estas últimas dos, ¿no? Dolicocéfala o braquicéfala, podríamos pensar en nosotros en una craneosinostosis, que es cuando las fontanelas pues se cierran prematuramente, ¿no? Entonces, esos datos también pueden ser útiles al momento de evaluarlos. Y aparte de eso, pues al momento de que nosotros vemos de manera inicial a nuestro paciente, de manera general buscar tal vez la forma de la implantación del cabello o tal vez algunos movimientos anormales, ¿no? Como son los famosos tics. Luego vamos a pasar a la siguiente parte, que es la palpación, la auscultación y la percusión, como había mencionado anteriormente. En cuanto a la palpación, bueno, unas pautas generales es que debemos utilizar ambas manos de manera simultánea. Esto es para poder realizar una evaluación de tipo comparativa y tal vez detectarla de manera más efectiva, pues si hay alguna alteración respecto a un lado con el otro. Y bueno, otra vez tenemos que buscar masas, tenemos que buscar tal vez reblandecimientos y tenemos que buscar puntos dolorosos. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de algunas cosas que se podrían buscar, que debemos buscar. Primero sería la palpación de las arterias temporales. Las arterias temporales están aquí frente a las orejas y bueno, lo que tenemos que hacer es palparlos con los dedos índice y medio y tenemos que evaluar el pulso, tenemos que evaluar el grosor y tal vez debemos evaluar si hay dolor, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros dolor o si encontramos que estas arterias temporales están aumentadas de tamaño, podríamos pensar en una enfermedad que es la arteritis de Horton, que es, bueno, ocurre por precisamente una afección de estas arterias temporales. Y bueno, para dar algún dato adicional, esto es más que todo en personas mayores de 50 y tal vez pueda tener algunos otros síntomas como el dolor de cabeza. Y también, si por el contrario, palpamos las arterias temporales y no encontramos ningún pulso, podríamos pensar en oclusión vascular. Luego, pasando al siguiente, serían los senos paranasales. Acá podemos ver la imagen y lo que tenemos que hacer es palpar los senos frontales que están sobre las cejas y tenemos que palpar los senos maxilares que están sobre los pómulos. Entonces, como se ve en la imagen, lo que se hace es pues palpar ambos senos y evaluar este dolor o sensibilidad. Si nosotros presionamos en estos puntos y tenemos tal vez un dolor, vemos que nuestro paciente se queja de dolor, podríamos pensar de que haya alguna infección o inflamación de los senos paranasales, ¿no? Entonces eso nos orientaría a una sinusitis. Y bueno, si es una inflamación crónica, tal vez no encontremos como que una palpación, un dolor a la palpación tan agudo, ¿no? Pero sí podríamos encontrar congestión o secreción nasal.
Y luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de la palpación es la articulación temporomandibular, que es la que nos permite realizar pues de la parte de la masticación. Entonces lo que se hace es colocar los dedos delante del trago como se ve aquí, mientras el paciente va a abrir y cerrar la boca. Y lo que vamos a observar es buscar si hay algún chasquido, crepitación, dolor, si al momento de abrir la boca tal vez la mandíbula se desvía a un lado. Entonces, estos hallazgos van a ser útiles, ya que, por ejemplo, si hay dolor o si hay crepitación, que es un como que ruido anómalo, podríamos pensar de que hay tal vez un trauma o puede haber una artritis. Y por el contrario, si es que la articulación, si la boca no se puede abrir adecuadamente, podríamos pensar tal vez que hay una luxación o que hay una artrosis, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar, nos da a ayudar a tener una información importante para el diagnóstico de varias enfermedades. Y luego lo que había dicho al inicio, ¿no? Vamos a tener la percusión y la auscultación, ¿no? En caso de la percusión es precisamente parecido a la parte de la palpación de los senos paranasales. Si nosotros vamos a percutir la parte del seno frontal y encontramos dolor, pues también pensaríamos en una sinusitis. Y en la parte de auscultación, la parte que se ausculta es la arteria temporal, ¿no? Y si encontramos un soplo en esa arteria, podemos nuevamente tener un signo más que nos indica una arteritis o una estenosis. Y bueno, lo que había mencionado anteriormente, de que tanto la percusión como la auscultación realmente no tienen un amplio valor semiológico en esta parte, en este segmento del examen físico, ¿no? Por el contrario, la palpación le puse su estrella porque sí va a ser muy importante. Ahora sí, continuando, vamos a hablar un poco de las fases. Seguramente eso lo han visto en la parte introductoria. Tenemos que las fases son estas características faciales que nos pueden orientar a alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí, pues lo que resalta de esta persona es el aumento del tamaño de la parte de región facial, que va a estar abotagada. Vamos a observar el eritema, ¿no? Vamos a observar cómo en sus mejillas pues está de una coloración más roja. Vemos también si acercamos que va a tener vello facial, no sé si puedo acercar. Bueno, ¿no? Entonces también se puede observar que tiene vello facial y esta fase es bastante conocida, es llamada la fase en media luna o la fase Cushingoide, que como su nombre indica, pues nos va a orientar a la enfermedad de Cushing, ¿no? Otra fase que podemos encontrar y que es lo que primero salta a la vista cuando vemos en este paciente es este adelgazamiento, no solo a nivel de la parte de la cara, sino también la parte del cuello. Incluso si podamos ver una foto más amplia, seguro notamos que está adelgazado de manera general. Esa es la fase caquéctica. Y pues cuando nosotros observamos una persona con estas características, debemos pensar en que puede haber o una desnutrición severa o que puede tratarse de un proceso neoplásico, de un cáncer avanzado. Y bueno, en esta tercera imagen lo que podemos observar es precisamente estos ojos abiertos que pareciera que indican una gran sorpresa, pero que los ojos están como incluso un poco salidos, ¿no? De sus órbitas, ¿no? Es lo que se conoce como los exoftalmos y pues es característico de las personas con hipertiroidismo, ¿no? Entonces así vemos que hay ciertas características, ciertas expresiones que nos van a orientar a ciertas enfermedades. Y bueno, también vamos a hablar brevemente de la parte de coloración de piel. Como he dicho, creo que justo han tenido una clase amplia acerca de todos los trastornos que se pueden encontrar. Entonces vamos a verlo de manera general. Podemos observar palidez, podemos observar, como vemos aquí, eritema, y también por el lado contrario de la palidez, podríamos encontrar la hiperpigmentación, ¿no? Como observamos aquí, que bueno, aquí justo se pusieron fotos comparativas para observar cómo la pigmentación de la cara va aumentando a través del tiempo. Y bueno, algunos enfermedades que están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, la palidez va a estar presente en lo que sería anemia, en enfermedades crónicas. Y acá vamos a tener el eritema, el clásico eritema en alas de mariposa, que puede estar justo en la parte acá de las mejillas, en el medio de la nariz.
Y este eritema es muy típico de las pacientes con lupus, ¿no? Entonces, que van a ser mujeres en la gran cantidad, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y luego la hiperpigmentación, que es uniforme y que va a ser progresiva, pues va a ser característico de una enfermedad de Addison, una disfunción de la glándula suprarrenal. Luego, esa sería por la parte de, digamos, una visión general. Entonces tendremos que ir ahora a explorar, bueno, ya individualmente los ojos, la nariz, los oídos y la boca. Entonces vamos a iniciar con la parte de los ojos, para lo cual debemos recordar, digamos, la parte normal para que de esta manera podamos compararlo. Vamos a iniciar en la parte de los ojos con la parte de la esclera. Y bueno, lo normal es que sea de color blanco, que no haya ningún tipo de coloración, que no haya, digamos, alguna secreción que pueda estar aquí. Y una alteración muy importante sería que la esclera ya no sea del típico color blanco, sino de que sea amarillo, como vemos en esta imagen, que ya sería una, pues, ictericia, ¿no? Y la ictericia nos va a orientar siempre en que hay una enfermedad tanto hepática o biliar, ¿no? Luego vamos a hablar de las pupilas. Y en las pupilas, cuando es normal, siempre en las historias clínicas seguro van a ver o ya habrán visto que ponen cirla, ¿no? Entonces, precisamente para que entendamos lo que significa cirla es que están dentro de todo lo normal, ¿no? Y cirla es que están céntricas, que están simétricas y que son reactivas a la luz y a la acomodación. Recordemos de que pues las pupilas deben tener esa función de miosis, de contracción y de midriasis, de dilatación, dependiendo de la luz. Entonces, eso también vamos a evaluar y para eso vamos a tener nuestra linterna, ¿no? Si es que, por ejemplo, nosotros ponemos la linterna en el ojo de una persona y no hace pues el reflejo de acomodación, sino disminuye de tamaño, podríamos ya pensar en alguna enfermedad, ¿no? Entonces, acá podríamos ver algunas alteraciones, ¿no? Que vemos que la pupila de un lado está pues contraída y que del otro lado está dilatada, ¿no? Y a esto se le conoce pues como anisocoria y eso nos puede orientar a algunas enfermedades, ¿no? Primero puede ser el ACV, puede ser un trauma, puede ser la parálisis, pero también no hay que descartar de que sea fisiológica, aunque en este caso es mucho más raro que sea fisiológica y más que todo debemos pensar en un accidente cerebrovascular o en un trauma severo. Y bueno, aquí lo que había explicado del reflejo, reflejo pupilar que tiene la pupila, la acomodación y que debemos evaluar siempre, ¿no? Con ayuda de una linterna. Luego vamos a tener la conjuntiva. La conjuntiva es la membrana que va a recubrir pues la parte del ojo y la parte interna del párpado. Y lo normal es que sea húmeda, que sea de una tonalidad media rosada y que no tenga secreciones. Entonces, nosotros vamos a, para evaluar esta parte, vamos a indicarle al paciente que vamos a bajar la parte para poder observar mejor la pupila y acá vamos a observar algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, si está normal, vamos a encontrar que está pues rosada, pero en caso de que haya anemia, pues precisamente las mucosas van a ser las primeras en despigmentarse. Tal vez no lo notemos en la piel, pero en la conjuntiva es donde sí se va a notar principalmente, ¿no? Y también, por otro lado, no solo puede haber esto, sino también puede haber una inflamación, una conjuntivitis, ¿no? Que es ya más notoria, precisamente por la hiperemia, la coloración más rojiza que adquiere pues, nuestra conjuntiva. Luego vamos a hablar de los párpados. Lo normal es que sean simétricos, que no haya ningún tipo de inflamación ni masas. Entonces, en la parte de simetría, igual si encontramos un paciente que tiene un párpado más cerrado que el otro, ya podríamos pensar de que hay una enfermedad subyacente. Y también si hay algún tipo de bulto, puede ser algún bulto inflamatorio. Si es doloroso sería nuestro orzuelo, si no duele se llama chalacia. Y en este caso lo que podemos observar son placas amarillentas que son llamadas antelasmas, ¿no? Que estas se producen porque el colesterol se deposita en los párpados, ¿no? Y bueno, esto nuevamente nos orienta a personas que pueden tener una dislipidemia ya bastante marcada, ¿no? Y pasaríamos a la parte de cejas y pestañas. Lo normal es que las cejas y pestañas pues estén nuevamente simétricas y que en todo caso no haya ni un crecimiento excesivo ni tampoco pues que esté la ausencia de estas. Entonces aquí vamos a observar que este paciente tiene pues una disminución
notoria de las cejas, pero lo que es característico es que si bien en la parte interna está disminuido, en la parte externa está casi inexistente. Entonces, este es un signo muy interesante porque normalmente no nos fijamos en eso cuando examinamos tiroides. Es que las personas con hipotiroidismo, con una disfunción de la glándula tiroides, van a tener pues alopecia en el tercio externo de las cejas. Y luego, por otro lado, tenemos, bueno, esta imagen que me pareció muy interesante. Este paciente tiene cáncer de pulmón y pues se dieron cuenta porque tenía las pestañas muy alargadas y no solo las pestañas, sino también las cejas y la parte del vello de los brazos, ¿no? Y pues precisamente estos signos de aumento de cabello puede sugerir, bueno, se llama hipertricosis lanuginosa paraneoplásica y es típico de un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo algunas enfermedades no solo pues son locales, sino también pueden ser de tipo sistémico, ¿no? A ver, luego vamos a seguir hablando acerca de la parte de nariz y oídos. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la nariz. Más que todo vamos a ver que va a realizarse una revisión de tanto tipo externa como interna. Entonces, en la revisión externa debemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Primero, ver si es que es recta o si hay una desviación. Y nuevamente, cuando vemos si, bueno, si vemos que hay una desviación, tenemos que preguntarnos si es reciente o si es nuevamente congénita. ¿No? Entonces acá podemos observar de que tenemos a una paciente con el tabique nasal fuertemente desviado y también, bueno, como he dicho, tenemos que fijarnos si es congénito o si por otro lado ha ocurrido un traumatismo, ¿no? Y también tenemos que ver si hay algún cambio de color o si hay lesiones o tal vez un cambio diferente a la apariencia normal que tenemos, ¿no? En la nariz, que es de superficie lisa generalmente, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos observar que la nariz tiene una superficie un poco rugosa. Y a esta superficie un poco rugosa, con algunas, digamos, lesiones y sensible al sol, se le llama pues la fima nasal o la rinofima. Y pues si observamos esto en algunos pacientes, especialmente hombres, vamos a pensar en que esto nos sugiere alcoholismo crónico o tal vez podría ser un signo de rosácea. Que afecta precisamente a esta parte nasal. Y luego vamos a realizar una revisión interna, para lo cual pues necesitaríamos elevar la parte de la cabeza para observar dentro de las fosas nasales y bueno, también es necesario una adecuada iluminación. Y lo que tenemos que revisar es las cuanas, debemos revisar si el tabique está normal o está desviado y si hay una hipertrofia de cornetes. Entonces acá podemos observar, ¿no? Que está desviado y a veces no se puede ver tan evidentemente como en la primera imagen, ¿no? Y bueno, en comparación con uno normal. Y también la parte de los cornetes, que es la parte pues interior de los lados de la nariz, que cuando está hipertrofiado, que esto suele suceder principalmente en las personas alérgicas, pues podría ocasionar problemas para la respiración, ¿no? Entonces eso sería algo que tenemos que tener en cuenta. Luego pasaríamos a la parte de los oídos. Y bueno, algunas cosas que tenemos que buscar en la evaluación es nuevamente una evaluación externa y luego una evaluación más interna. En caso de la evaluación externa, tenemos que fijarnos en la forma, tenemos que evaluar que las orejas sean simétricas. Si una oreja, digamos, es un poco más pequeña que la otra, y eso sería un signo de microtia. También tenemos que evaluar el pabellón auricular y tenemos que evaluar el conducto auditivo externo, ¿no? Que es la parte visible. Debemos evaluar de que no haya ningún tipo de secreción, que no haya ningún tipo de dolor o que no haya algún tipo de lesiones. Y también vamos a palpar la mastoides, que es la parte que está adelante de nuestra oreja, en busca de dolor, porque si encontramos palpación en la mastoides, podríamos pensar en que hay una inflamación en la parte del oído externo, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas imágenes, se evalúa la mastoides y se evalúa pues acá en la segunda imagen el conducto auditivo, que no haya ningún tipo de secreción o lesión asociada, ¿no? Y luego tenemos la parte interna, que ya es una evaluación más especializada, generalmente realizada por el otorrino, es la otoscopía, que, bueno, nos
permite observar el conducto auditivo y la membrana timpánica, como vamos a observar aquí mediante el otoscopio. Y bueno, algo que sí es necesario recordar para tener este conocimiento precisamente en las rotaciones es cómo se ve una membrana timpánica normal, ¿no? Y acá la podemos observar, debemos ver de que es de un color así gris, perlado, y que va a tener este pequeño punto de luz que es llamado triángulo luminoso, y este triángulo luminoso está ubicado en el cuadrante posterior inferior, ¿no? Como observamos aquí. No debe estar enrojecida, no debe estar perforada, porque si observamos eso en una otoscopía ya hablaríamos de alguna enfermedad o inflamatoria del oído, ¿no? Luego pasaríamos a la parte de evaluar la parte bucal de los dientes, la lengua. Entonces vamos a iniciar empezando con los labios. Lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, con ayuda de los guantes evaluar la parte tanto externa como interna de los labios en búsqueda de tal vez alguna lesión, algún tumor. Recordar de que pues tenemos una coloración normal y que debe estar igual de una manera superficial lisa. Y algunas pues patologías que podemos encontrar podría ser que ver en los labios sería la cianosis, ¿no? Que cuando ya nosotros tenemos una pérdida de oxígeno ya muy avanzada, vamos a observar cómo nuestros labios se van a empezar a poner de color azul. Esto ya es en caso de, como digo, una hipoxemia muy notoria, ¿no? Muy avanzada, muy grave. Y bueno, acá otro caso que se me hizo bastante curioso es esta paciente, que si pueden observar tiene algunas, digamos, manchas en la zona labial y también pues en la parte cuando en el interior de su boca también. Entonces, pues estos signos de pigmentación a nivel mucocutáneo son sugestivos de esta enfermedad, la enfermedad de Peutz-Jeghers, que es un síndrome asociado que, porque además de tener esta pigmentación a nivel de la boca, a nivel del colon se tiene pues pólipos, ¿no? Entonces, la presencia de estas lesiones también nos podrían orientar. Ahora, esta enfermedad es bastante rara, pero igual es un caso muy curioso, ¿no? Luego hablaríamos de la lengua. En la lengua vamos a evaluar dos cosas. Principalmente vamos a hacer la inspección y la palpación y luego vamos a hacer la evaluación de la motilidad. Primero, recordar cómo se ve nuestra lengua de manera normal. Va a tener una superficie rosada generalmente y va a tener papilas uniformes. Y pues una vez que tenemos nuestra imagen ya podemos pues empezar a ver algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, vemos acá nuestra lengua que no tiene la presencia de estas papilas, no es una lengua de papilada. Entonces, esa lengua de papilada nos puede orientar mucho a una deficiencia nutricional. Hablaremos de déficit de hierro, déficit de ácido fólico o déficit de vitamina B12, ¿no? Que todas estas nos pueden producir algún tipo de anemia, especialmente la anemia megaloblástica. O en otro caso, tal vez podríamos pensar en lupus o también el síndrome de Sjögren, que es caracterizado por las mucosas secas. De igual manera, vamos a tener nosotros a la lengua micótica, que podemos observar estas pápulas de tipo blanquecinas. Bueno, tenemos este recubrimiento que es un poco espeso, que cuando se desprende va a tener una base sangrante, ¿no? Y esto va a ser típico de una candidiasis oral. Y bueno, generalmente esta candidiasis se da en pacientes que son diabéticos o que son inmunosuprimidos, ¿no? Y luego tenemos nuestro tercer ejemplo, que sería esta lengua. Que es llamada la lengua saburral, y si observamos bien va a tener como una capa amarillenta, que puede ser incluso marrón en algunos casos, sobre esta superficie de la lengua, y pues esta capa se produce por la acumulación de células muertas y de bacterias y de restos alimenticios. Y bueno, ¿en qué pacientes va a encontrar? Generalmente en mala higiene bucal, pero también podemos encontrarlo en deshidratación y en tabaquismo, ¿no? Y bueno, luego, aparte de ver la inspección y la palpación, que, ojo, no solo tiene que ser en la parte dorsal de la lengua, sino que tenemos que evaluar pues la parte ventral, tenemos que observar todas las caras de la lengua, vamos a evaluar la motilidad. Entonces, para eso tenemos que pedirle al paciente que saque la lengua, que la mueva de un lado, de otro lado, que la mueva arriba, que la mueva abajo, ¿no? Y para eso vamos a evaluar la fuerza y la coordinación. Y si pues no se logra mover la lengua adecuadamente,
Hablaríamos de una lesión del par 2 del par 12, que es el nervio hipogloso, donde la lengua se va a desviar. Pero bueno, toda la parte de pares craneales es una clase en sí misma, solo les he adelantado esta pequeña parte porque está dentro del tema, ¿no? Pero se les van a explicar seguro con mucho más detalle por qué sucede esto. Luego vamos a ver la parte de dientes y encías. Recordemos de que bueno, lo que tenemos que preguntarnos aquí es si hay tal vez algún sangrado a nivel de las encías, si hay una inflamación. Y en parte de los dientes debemos preguntarnos si están todos los dientes completos, si hay alguna carie o si hay piezas dentarias faltantes y si es así, desde hace cuánto, ¿no? Todo eso debemos recordarlo. Y luego en la parte de evaluar úvula, paladar y amígdalas, tenemos que evaluar de que la úvula esté central, tenemos que evaluar que nuestro paladar esté sin ninguna lesión y sí que nuestras amígdalas no estén hipertrofiadas, ¿no? Igual, pues una desviación de la úvula hacia un lado o hacia el otro lado nos podría indicar una parálisis del par 12. Y bueno, ahora que ya hemos hablado de la parte de la cara, ya podemos hablar un poco de la parte del cuello. Entonces aquí igual vamos a ver que tenemos varios segmentos a evaluar. Primero vamos a evaluar la parte muscular. Nosotros hasta acá tenemos a nuestro cuello dos músculos muy importantes. El primero va a ser el esternocleidomastoideo y el segundo, pues en la parte posterior va a corresponder al trapecio. Y nosotros lo que tenemos que evaluar nuevamente es el grado de simetría, porque una simetría muscular nos podría tal vez orientar a otra disfunción de otro par canal, que sería del onceavo. Entonces, en esta imagen podemos observar de que hay en efecto, una desviación en este paciente y vemos que está desviado hacia el lado afectado. En este caso, el diagnóstico sería tortícolis muscular congénita. Y bueno, como dato adicional, otra cosa que podríamos encontrar, que tampoco es propia de la parte de exploración, sino también sería algo más neurológico, sería la rigidez de nuca, ¿no? Que es cuando ya el paciente no puede realizar ningún movimiento que se acompaña con un fuerte dolor y que incluso al momento si el paciente está echado y le queremos levantar la cabeza, pues por este dolor incluso llega a flexionar las piernas. Esta rigidez de nuca es un signo que nos va a orientar muy fuertemente a una irritación a nivel meningio. Entonces es algo que también debemos recordar. Luego vamos a ir a la parte de la evaluación de los vasos sanguíneos en el nivel del cuello. Entonces, vamos a tener dos principales cosas a evaluar, que sería el pulso carotidio y la ingurgitación yugular. Entonces, acá podemos, para orientarnos, ¿no? Esta sería nuestra arteria carótida y esta va a ser nuestra vena yugular externa. Hablando del pulso carotidio, lo que tenemos que hacer es palpar sobre el dedo índice y medio sobre la arteria carótida, que está en el borde medial de del músculo esternocleidomastoideo. Y bueno, en este caso, a diferencia del resto de la evaluación, no se realiza la palpación simultánea, sino solo se realiza de un lado, porque si se realiza de ambos lados, pues va a haber una ausencia de flujo sanguíneo, ¿no? Entonces lo que tenemos que evaluar es la frecuencia, el ritmo, la amplitud y ver si es que no hay ninguna alteración, ¿no? Por ejemplo, si el pulso es muy saltón, si vemos de que llega a mucha fuerza, pensaríamos tal vez en una valvulopatía, ¿no? O si por el otro lado está muy débil, ¿no? Esas son cosas que debemos anotar y que se van a ver seguro más en la parte cardiológica. Entonces, justo lo que había dicho. Y también se puede realizar la auscultación justo en la parte de la arteria carótida. Y lo que debemos buscar es algunos soplos, ¿no? Que también podría indicar un problema a nivel de las válvulas del corazón. Y luego hablaríamos de la ingurgitación yagular. Para esto, el paciente tiene que estar semi sentado, o sea, con un ángulo de 45 grados. Y vamos a observar, sin nosotros tener que realizar ningún tipo de palpación, que va a haber una pequeña como que un pequeño salto, ¿no? Eso se llama la ingurgitación y que va a ser, bueno, puede ser poco visible y también en otros casos que son más avanzados puede haber un salto muy visible, que incluso se puede observar desde lejos. Y esta ingurgitación yugular, pues lo que va a indicar es de que hay una hipertensión venosa, ¿no? Que nuevamente nos podría orientar a algún proceso cardíaco. Y otra cosa que podemos recordar aquí, justo lo que he dicho, la evaluación a 45 grados.
Y bueno, acá otro dato interesante es acerca del reflujo hepatoyugular, que nuevamente también lo van a ver en la parte de cardiología. Pero para mencionarlo de manera rápida, cuando nosotros realizamos una presión en el hipocondrio derecho durante 10 segundos, pues vamos a encontrar un aumento, un aumento mayor de esta ingurgitación y eso podría sugerirnos una insuficiencia cardíaca derecha o una hipertensión venosa. Luego, continuando, vamos a hablar acerca de la tráquea. Lo que tenemos que evaluar es de que esté centrada y que se permita un desplazamiento lateral. Tenemos que evaluar de que no esté desviada, porque si encontramos que nuestra tráquea esté desviada, podemos pensar en otras enfermedades como un bocio, o sea, un aumento de la glándula tiroides, o que haya un neumotórax a tensión, ¿no? Que es otra enfermedad de tipo neumológica. Y en la parte de la palpación, tenemos que evaluar de que esta palpación no sea dolorosa, porque si hay si hay un dolor en la palpación de la parte baja de la tráquea, pues podemos pensar en que ya hay un problema a nivel de la tiroides. Justo la tiroides, bueno, es todo un tema. De hecho, hay una clase en endocrino que también lo explica, pero vamos a hablarlo de manera más general aquí. Lo que vamos a evaluar es que cuando tengamos a nuestro paciente, tenemos que evaluarlo tanto de frente y de perfil y más o menos orientarnos según esta guía, ¿no? Acá vamos a tener nuestro hueso ioides y vamos a tener nuestro cartílago tiroides y debajo de este va a estar la glándula tiroides. Y algo muy importante es que en una persona normal no vamos a observar una tiroides, no vamos a observar ningún tipo de bulto aumentado en esta parte. Pero si lo encontramos, ya hablaríamos de una patología y tendríamos que explorar incluso más, ¿no? Y también nosotros al momento de palpar la glándula tiroides y le vamos a decir a nuestro paciente que junte un poco de saliva y que la pase. Y cuando pase la saliva, pues la tiroides debe ascender y debe descender, ¿no? Para la palpación vamos a tener una serie de maniobras, siendo la más conocida la técnica de Kerbein, que justo consiste en que nosotros como examinador nos vamos a parar detrás de la persona, vamos a utilizar nuestras manos y vamos a palpar justo por la parte que habíamos indicado, ¿no? Debajo del hueso ioides, debajo del cartílago tiroides, aquí. Y tenemos que buscar la presencia de dolor, de nódulos y de la motilidad que había dicho, ¿no? También tenemos que evaluar de que ambos lóbulos de la tiroides sean simétricos, ¿no? Es decir, de que no haya un lado que esté, digamos, más ensanchado que otro, porque esto nos puede indicar de que hay un proceso principalmente de un tipo de cáncer, ¿no? O puede ser algún tumor benigno, pero es menos frecuente. Luego tenemos otras maniobras mucho menos utilizadas y que se van a explicar más en la parte justo que corresponde a patología tiroidea. Esta es la maniobra de Krill, que lo que va a evaluar es la parte anterior del lóbulo de la tiroides. Se evalúa el lóbulo derecho con la mano derecha. Luego vamos a tener otra maniobra que es la maniobra de Lahey. Y lo que vamos a evaluar es la parte tanto anterior como interna del lóbulo, ¿no? Y bueno, acá algunas imágenes, que es cuando la glándula tiroides está aumentada de tamaño. Cuando está aumentada de tamaño como en esta, vamos a observar que estamos hablando de un bocio y este es de tipo difuso. Y acá vemos otro tipo de bocio que también está aumentado, pero ahora sí podemos observarlo, ¿no? Que es llamado bocio multinodular, precisamente por lo que observamos aquí, ¿no? Como que pequeñas tumoraciones que están juntas entre ellas. Y bueno, finalmente hablaríamos acerca de los ganglios. Acá vamos a tener algunas imágenes, ¿no? Primero vamos a hablar de los glándulos submentonianos, como su nombre lo indica, están debajo del mentón. Los ganglios laterocervicales, los ganglios preauriculares y los ganglios supraclaviculares. En caso de los ganglios submentonianos, estos van a ser de importancia cuando queramos pensar acerca de alguna infección dental o algún absceso de tipo oral. En caso de los ganglios preauriculares, precisamente una dendritia preauricular nos podría orientar a a la paratoiditis, ¿no? La inflamación de la glándula parótida. Y luego hablaríamos de estos dos, ¿no? El ganglio laterocervical se palpa de esta manera. Acá sí vamos a utilizar nuestras ambas manos simultáneamente y tenemos que evaluar la simetría, ¿no? De que no haya pues ningún pequeño bulto que podamos hallar. Y en cambio aquí sí podemos observar ya este es un caso más avanzado, ¿no? Que nos podría indicar de que
ocurre un proceso tanto inflamatorio como neoplásico, ¿no? En este caso vemos estos ganglios que son prominentes y duros. Y bueno, principalmente la parte neoplásica va a estar en los ganglios supraclaviculares, ¿no? Justo encima de la clavícula, como su nombre indica. A ver, ¿ok? Se palpa aquí en las fosas supraclaviculares y, como había mencionado, las tumoraciones que encontramos aquí va a ser generalmente por una metástasis, que ahora sí van a ser fuertemente sugestivos de que hay algún proceso de cáncer en alguna otra parte del cuerpo. Y bueno, eso sería todo. No sé si hasta aquí habría alguna pregunta, sino para ya resolver el caso clínico y luego terminar con esta parte. Mm, ya. Ah, ya. Ok, me dice, ¿cómo eso que se relaciona el crecimiento de pestañas con el cáncer de pulmón? Ok, bueno, esto en realidad no se sabe bien el mecanismo. Es un síndrome paraneoplásico, ¿no? Como su nombre lo indica. Eh, pues va a ser una alteración, digamos, que va a estar muy afuera de la parte del cáncer, ¿no? En realidad no hay un mecanismo claro. Y también mencioné, como ya he mencionado, es incluso un caso raro, ¿no? Pero eh, pues precisamente el cáncer de pulmón va a tener precisamente varias manifestaciones, especialmente eh, de tipo cerebral y de tipo en la parte ósea, pero en este caso pues lo mencioné como un dato aparte, ¿no? Ok, gracias. Ok, entonces vamos a resolver el caso clínico. Bueno, vamos a resolver las preguntas que seguramente ya la han sacado con la exposición. Vamos a recordar lo que habíamos hablado, ¿no? Nuestra mujer de 42 años, que va a tener nuestra fatiga, que no tiene fiebre, que no tiene pérdida de peso. Bueno, que no tenga fiebre ya nos descartaría un proceso infeccioso, que no haya pérdida de peso ya no pensaríamos en una palidez, como había dicho, por algún proceso neoplásico, algún cáncer. Y bueno, vamos a observar la palidez precisamente en las escleras, en las mucosas, con nuestra lengua depapilada, ¿no? Y no va a haber ninguna adenomegalia, ¿no? Nuevamente eso nos descarta un proceso de cáncer y no va a haber ningún problema tampoco tiroideo, porque si no es visible, no es palpable, eso ya nos orientaría, pero no nos confirma de que sea normal, la tiroides es normal y la piel no tiene otras lesiones, ¿no? Entonces, hablando de qué alteraciones funcionales podrían asociarse a la lengua de papilada y brillante observada en los pacientes. Bueno, como había dicho, esta lengua de papilada es por déficit de B12 o déficit de ácido fólico. Ahora, el mecanismo por el cual se produce en realidad no está del todo claro, pero se dice de que precisamente este déficit de B12 y ácido fólico afecta precisamente lo que es la síntesis del ADN y afecta la proliferación celular. Y precisamente la lengua es un tejido que se renueva constantemente de células, ¿no? Entonces, al haber una deficiencia, dice que ya pues no se renueva adecuadamente y por eso encontramos la lengua depapilada. Es una teoría. Y bueno, otra cosa que podemos mencionar de la lengua es que cuando está depapilada puede haber otros signos como dolor, puede haber ardor y puede haber dificultad para masticar o hablar. Y pues esa lengua de papilada asociada a la fatiga, a los mareos que tiene al levantarse, pues ya pensaremos en más lo que sería anemia, ¿no? Podría ser de tipo ferropénica, por ejemplo, o podría ser por B12 o folato, ¿no? Y en cuanto a el valor semiológico de la palidez en las escleras y mucosas, bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que es por un proceso de anemia, pero sí, lo que me gustaría recordar es que no siempre la anemia se va a observar con una palidez marcada, ¿no? Entonces, la palidez va a empezar siempre en la parte de las mucosas, tanto oral y como conjuntiva, ¿no? Y bueno, eso es debido a la hipoxia, ¿no? Que causa una menor circulación justo a este nivel. Y por lo tanto, pues no está perfundido, no está de este color rojo, ¿no? Como normalmente suele estar. Sí, el caso es de una anemia. Es muy probable que sea una anemia megaloblástica, sí, pero no podemos saberlo de
del todo, ¿no? Porque la anemia ferropénica también produce. Ahora, la anemia megaloblástica también nos podría decir, podría ser si es encontramos alguna parestesia, ¿no? Como hormigueos, eso ya nos orienta definitivamente a una anemia megaloblástica, ¿no? Pero acá como no dice nada de eso, solo vamos a quedarnos en que es un síndrome anémico, ¿ok? No sé si hay alguna consulta, si no, ya terminaríamos. Mm, ok, si no hay ninguna consulta, o sea, igual pueden hacérmelo llegar por el aula virtual, si no ya terminaríamos. Muchas gracias.